Continuamos con la tercera parte de esta clase de sistema inmunológico. En esta clase vamos a hablar sobre inmunidad adaptativa, generalidades de linfocitos B y T y sobre los órganos linfáticos. De igual manera que en la inmunidad innata, en la inmunidad adaptativa también tenemos dos componentes, uno humoral y uno celular. La respuesta humoral de la inmunidad adaptativa, en este caso, está dada por los linfocitos B y su capacidad de producir anticuerpos. Y la respuesta celular está dada por los distintos tipos de linfocitos T. Los T citotóxicos, los T colaboradores o helper y los T reguladores o supresores. Ambas células sufren tres etapas. La primera, de reconocimiento específico del antígeno, que significa que estos linfocitos van a ser capaces de reconocer cualquier partícula antigénica en mi organismo y ello le permite activarse en su segunda etapa, generar una expansión de tipo clonal, lo que significa que forma clones de esa célula activada y diferenciada, y diferenciación justamente de un linfocito específico. Esta expansión clonal es un proceso de proliferación de tipo mitótica que me permite a mí reproducir esa célula diferenciada, ¿sí? Y una fase final efectora de eliminación del antígeno. Entonces, luego de la respuesta primaria, que significa que es la primera vez en mi vida que ese microorganismo entra a mi cuerpo y es reconocido por mi sistema inmunológico, la inmunidad adaptativa, concomitantemente a la respuesta primaria, comienza a generar una memoria inmunológica. La memoria inmunológica es básicamente la conservación de estos linfocitos, tanto B como T, y los anticuerpos diferenciados para ese antígeno en particular, ¿sí? Y la conservación de ellos durante muchos años o para toda mi vida. ¿Y para qué me sirve eso? Para que cuando yo tenga una respuesta secundaria, ¿qué significa? Que cuando ese mismo microorganismo ingrese nuevamente a mi cuerpo, la respuesta para ese microorganismo sea mucho más rápida y de mayor magnitud, lo cual a mí me va a permitir no enfermarme o enfermarme de una manera mucho más leve que en la respuesta primaria. Este es también el fundamento de la vacunación. La vacunación me brinda a mí una respuesta primaria, pero es una respuesta de tipo controlada. Justamente las vacunas me permiten tener el contacto con el antígeno, pero de una manera tal que no me enferme, con el objetivo de generar memoria inmunológica para cuando yo tenga un segundo contacto con el verdadero microorganismo del ambiente, esa respuesta secundaria sea de una magnitud tal que a mí me impida enfermarme. Ahora, yo acá les dije que la primera etapa es reconocimiento específico de cualquier partícula antigénica. ¿Pero qué es un antígeno? Entonces, un antígeno es cualquier configuración molecular, o sea, cualquier molécula que pueda inducir una respuesta inmunitaria. Básicamente es toda aquella partícula que cuando ingrese a mi organismo, ¿sí?, active mi sistema inmunológico. Ahora, ¿cómo y dónde se desarrollan las células que intervienen en la inmunidad adaptativa? Bien, nosotros tenemos los órganos linfáticos donde nacen estas células. Los órganos linfáticos primarios son donde nacen o se originan por primera vez mis linfocitos B y linfocitos T. Los órganos linfáticos primarios son el timo y la médula ósea. La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos más largos y más anchos, ¿sí? Es como la máquina de producir todas las células que están en la sangre. También es encargada de producir los glóbulos rojos y las plaquetas. En este caso, bueno, es un órgano linfático primario ya que es el sitio principal de producción de mis linfocitos. Y el timo también. En la médula ósea es el sitio donde, aparte de producirse, van a madurar los linfocitos B, y el timo es el lugar donde van a madurar mis linfocitos T. Todo esto se produce en el feto y en mis primeros años de vida. El timo, que es una estructura que se encuentra en la zona del mediastino, pasada la adolescencia comienza a degenerar al punto que desaparece.
Los órganos linfáticos secundarios son el resto de los órganos linfáticos y está compuesto por los ganglios linfáticos, ¿sí? Que son estos. Los ganglios linfáticos forman parte del sistema linfático. El sistema linfático, aquí representado como unos vasos verdes, es una red capilar cuya función es devolverle al sistema circulatorio la linfa. ¿Qué es la linfa? Es un líquido que se encuentra en la zona intersticial, en el tejido extravascular, y que se escapa de la vasculatura por diferencias de presiones hidrostáticas y osmóticas. Junto con ese líquido se escapan también microorganismos y ciertas partículas extrañas que al volver por el sistema linfático pasan sí o sí por los ganglios. Los ganglios son cúmulos de tejido esponjoso que filtran la linfa y son capaces de poder retener todas esas partículas y microorganismos que vienen desde el intersticio. Dentro de los ganglios linfáticos hay millones y millones de cúmulos de linfocitos, también hay macrófagos y también hay células dendríticas. Células dendríticas que son células presentadoras de antígenos, como ya las vimos, reconocen antígenos periféricos y son capaces de reingresar a los ganglios linfáticos justamente para presentar estos antígenos a los linfocitos. Los ganglios se encuentran como en conglomerados. Los principales son los conglomerados en la zona cervical, axilar e inguinales, ¿sí? Además, dentro de los órganos linfáticos secundarios tenemos las adenoides y las amígdalas, que forman parte del anillo de Waldeyer junto con otros tejidos linfáticos más. Además se encuentran los cúmulos linfoides asociados a los bronquios, que son capaces de filtrar todos aquellos microorganismos y partículas extrañas que ingresen desde la vía aérea, ¿sí? Las placas de Peyer, que se encuentran en la pared intestinal y son capaces de controlar la microbiota que vive en mis intestinos. Además son capaces de poder reducir la carga microbiana que atraviesa mi sistema digestivo en mi digestión. Y también tenemos la apéndice, ¿sí? Ahora bien, los linfocitos, tanto B como T, tienen características comunes. Aquellos que no hayan tenido contacto con un antígeno, o sea, digamos que han permanecido toda su vida inactivos, que nunca han tenido una respuesta antigénica, se los denomina vírgenes, ¿sí? Pueden recircular. ¿Qué significa que pueden recircular? Que pueden encontrarse en el sistema circulatorio, pueden salir hacia otros tejidos, por ejemplo a un tejido conectivo, y luego pueden volver a la circulación. Eso es una diferencia que tienen con las células de la inmunidad innata, que las células de la inmunidad innata, una vez que salen a los tejidos donde hay una infección o una inflamación, mueren en el campo de batalla, por así decirlo. Atacan donde tienen que atacar y mueren. En cambio el linfocito sale y puede reingresar a la circulación. Poseen receptores capaces de reconocer al antígeno, ¿sí? Y a partir de ello activarse y generar la expansión clonal. Cuando se activan presentan proliferación clonal, como les decía recién, que es ese proceso de proliferación mitótica que les permite reproducirse luego de ser activados para ese antígeno en particular, y además poseen memoria una vez activados, ¿sí? Como les decía recién, que son capaces de conservar la capacidad de poder atacar a ese mismo antígeno para el cual se activó. Esas son las características comunes para ambos. En las clases que siguen vamos a hablar sobre las características y las funciones específicas, tanto para los B como para los T.